Sí, es un día en medio de la alegría de la Pascua, de lo que nosotros celebramos desde nuestra fe, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. En este día de fiesta, pues nos embarga la tristeza y el dolor y pues la soledad del fallecimiento del Santo Padre Francisco, como ustedes lo conocieron, lo escucharon, le vieron sus intervenciones, un hombre humano, con un corazón para los hombres y con un corazón para Dios. Nosotros como iglesia recibimos este momento en la tristeza, pero también como Él nos lo enseñó, lo leemos también en la esperanza, porque Él decía que en la misericordia todo se define, y lo leemos también desde la misericordia de Dios. Padre, podemos recibir ese mensaje como un mensaje propio del misterio de la Biblia, que haya tenido una intervención el domingo de resurrección y las cosas hayan pasado la noche después. Bueno, los hombres grandes les corresponde fechas grandes, ¿no? Nosotros lo leemos siempre en la esperanza. Nosotros vemos la vida y leemos la vida como un don de Dios, como un regalo, y leemos la vida y la apreciamos en todos los instantes y en todas las etapas. Sabemos que iba a pasar este momento y sabemos cómo a todos nos llegará ese momento. Lo veíamos en su salud deteriorada, el tiempo que estuvo ahora en recuperación, en el Gemelli. Lo veíamos, pero veíamos un hombre de esperanza, un hombre que en medio de su dolor o de su debilidad siempre se levantó. Por eso hasta el último momento fue tan esperanzador que para nosotros el día de resurrección, el Santo Padre siempre sale a dar la bendición para todo el mundo, la bendición de Pascua, que Él haya salido, que Él haya hecho el recorrido que siempre ellos hacen para estar en medio del pueblo, porque eso fue lo que Él siempre lo hizo, y pues que haya fallecido en este tiempo de Pascua, en este día de resurrección, pues es la esperanza también de un Dios que confirma en su misericordia y que cumple sus promesas, y bueno, hay un día, la palabra de Dios lo dice, hay un día para nacer y hay un día para morir, y nuestro morir no es un morir ciego, sino es un morir como lo manifiesta la Iglesia, de regreso a la casa del Padre, un morir para la misericordia de Dios. Padre, en su visita a Colombia y en el mensaje a la juventud que hizo el Papa Francisco en el año 2018, le dijo a los jóvenes: no se dejen robar la alegría, no se dejen robar la esperanza. Pero curiosamente, al terminar sus intervenciones siempre pedía: oren por mí. ¿Cuál es el mensaje ese y el contenido de esas expresiones? Bueno, el Santo Padre, esta es su autobiografía, la autobiografía de él, la esperanza, ¿no? Fue el pontificado, cada papa lo marca desde su humanidad, lo marca desde su filosofía, lo marca desde su relación con Dios, desde su esperanza. Sabemos que el Papa Francisco le dolía lo que duele, que eso es muy raro, porque a nosotros no nos duele lo que le duele al otro. Él le dolía y por eso él lo manifestaba. Cuando él vino en su visita pues a Colombia o en todos los lugares, cuando él expresaba su comunicado y su mensaje a los jóvenes, siempre él manifestaba ello, manifestaba de uno siempre tiene que vivir con esperanza en medio de las dificultades de la vida, pero él decía que esa esperanza tenía que ser albergada en el corazón y vivirla con Cristo, que de ahí nadie nos la robará. La vida tiene sus momentos difíciles, pero cuando la vivimos en esa esperanza y en ese amor, se hace llevadero. Fue un profeta de esperanza, lo leemos así, en todo lo que él hizo. La vertiente del Papa Francisco, sus 12 años de ministerio en el papado, tocaron muchos vértices del aspecto humano, de lo humano, y de esos aspectos que él tocó fueron los marginados, los pobres, los migrantes. Lo vimos nosotros ir a Lampedusa, ¿no? Allí a ese puerto donde llegaban todas estas barcas del África, donde ellos buscaban una esperanza, huían de la pobreza, de las guerras, y nadie decía nada, y él fue allí, porque a él le tocaba eso. Entonces, en esta experiencia de leer al Papa, tocando todos estos campos, tocando el campo de la paz, por eso él en su pontificado sacaba unas encíclicas con un contenido fuerte. Él estuvo en todos estos vértices, y de esos vértices Fratelli Tutti,
donde él nos decía, venga, tratémonos como hermanos. Y por eso le dolía que todo este mundo de guerras, toda esta cosa tan difícil, y sacó esa encíclica, que nos viéramos como hermanos, que nos leyéramos como todos hermanos. También en su afán de todo este cambio climático, de nuestra relación con la tierra, de cómo nosotros estábamos, cómo era esta relación con nuestra madre, cómo esta manera nosotros del consumismo y de consumir, pues dañábamos toda esta experiencia. Por ello el Santo Padre nos invitaba, él siempre se preguntaba y llamaba a las periferias existenciales y nos invitaba a ir allí. Por eso como iglesia nos dejó en la alegría del Evangelio. En esta encíclica nos decía, no, ponía unos verbos, unas palabras que él decía, primerear. Deberíamos de ser los primeros en salir. La iglesia tiene que ser un hospital de campaña que recoge a los heridos de la batalla, y por eso nos invitaba a ser ese hospital que cura, que acoge y de puertas abiertas. Fue el pontificado, nos convocó al Jubileo de la Esperanza, y justo este año lo estamos viviendo, peregrinos de la esperanza. Pero él tuvo un jubileo que fue el Jubileo de la Misericordia, donde abrió las puertas, porque es la enseñanza más grande. Él abrió las puertas de su corazón, a todos se abrió las puertas donde nos decía que todos los hombres podíamos tener y teníamos un lugar en su corazón y sobre todo en la iglesia. ¿Cuál es el legado que le deja a la iglesia con los ideales que él tenía y esa manera un poco de abrir más la iglesia hacia la parte de la sociedad civil, pese a que pues había algunos sectores también de la misma congregación católica que no estaban tan de acuerdo con esa posición que tomó? Sí, pues yo pienso que el legado del Papa Francisco, nosotros podemos durar aquí años hablando de él, porque cada día nos despertaba con una novedad. En su legado siempre estuvo, y para nosotros, pienso que no lo hemos digerido, aún no hemos digerido su profundidad, su mensaje, las encíclicas que él escribió. La vertiente del Papa Francisco siempre era: donde hay dolor de lo humano, allí tenemos que estar. Y por eso vuelvo siempre porque le dolía eso, le dolía el marginado. Por eso a veces no lo entendíamos y le tergiversábamos el mensaje. Por ejemplo, el tema de los divorciados vueltos a casar. Entonces él decía, pero ellos qué, su relación, para ellos qué, cómo los traemos, cómo. Y claro, pues se tocan otros aspectos. Cuando se toca el aspecto humano, del ser humano, pues se toca el aspecto moral, el aspecto de fe, y se tocan otros ambientes que no son tan fáciles. Sí, nos dejó un mensaje sencillo, porque sus discursos eran sencillos. Nos dejó un mensaje muy bello, porque era un hombre bueno, era un hombre se veía en su corazón, se veía en sus intenciones, pero era un hombre profundo, y nos enseñó a eso. En este ritmo de vida que llevamos, tan superficial, donde nosotros nos complicamos, entender a la sencillez de la vida es un don. En este mundo donde todo lo acabamos porque lo volvemos feo, lo destruimos, ver un hombre bueno, bello, de corazón, nos inspira, pero sobre todo la profundidad con el que él veía a las personas, atendía a las personas, comunicaba a las personas. Pienso que es su legado. Claro, hay muchos aspectos, el migrante, el pobre, el enfermo, la paz de todos, y sobre todo Fratelli Tutti, todos hermanos. Padre Jason, el Papa lideró a poco más de 1.300 millones de feligreses. Entre esos, por supuesto, entre ellos están los nuestros, los de la diócesis de Yopal y Casanare, que hoy están tristes. Desde la administración de la diócesis, ¿qué mensaje darles a cada uno de ellos? Bueno, falleció nuestro Papa, nuestra cabeza falleció. Se siente un vacío, porque pues en estos momentos la iglesia se dice sede vacante, y se siente porque es una atmósfera. No tenemos el vicario de Cristo en la tierra, como lo leemos desde nuestra fe. Es un tiempo de dolor, lo sentimos por su cercanía, por lo que él impactó en nuestras vidas, pero nuestro mensaje es, primero tenemos que leerlo esto con esperanza. Nuestro mensaje es, el cardenal Zuppi, ahora en el mensaje que él escribía en la Conferencia Episcopal Italiana, decía, este es un momento de silencio y un momento de oración. Ante la muerte es eso. Ante la muerte hay silencio, pero ante la muerte hay oración, hay plegaria, hay sentimientos que llegan al Padre.
Yo diría, nosotros como diócesis de Yopal, nos tiene que unir solo una experiencia y es decirle a Dios gracias por la vida de este Papa que nos regaló, por los mensajes que Él nos dio, por la intención que Él tenía de su iglesia, lo que el Señor susurró en su corazón de una iglesia pobre y para los pobres, de una iglesia que tiene que desinstalarse en algunos aspectos en los que nosotros nos instalamos, que no es fácil, que nos duele porque a veces toca el interés humano. Pero en ese mensaje que nos dejó, pues que nosotros continuemos este año, porque Él nos dejó en este año peregrinos de la esperanza. Pues Él ya peregrinó, Él terminó ya su caminar, lo encomendamos a la misericordia del Padre. Los que seguimos peregrinando ahora somos nosotros, y qué bueno que seamos peregrinos de esa esperanza, por encima de todas estas vivencias que nosotros tenemos tan difíciles, que ese sea el mensaje que quede retumbando en nuestros corazones, que allí donde todo lo que nosotros hagamos lo contagiemos también de la esperanza que no defrauda, como Él tomó de la carta de San Pablo a los romanos. ¿Qué viene ahora para la Iglesia Universal? ¿Qué ocurrirá ahora? Bueno, no, ahora en la iglesia, nosotros como diócesis viviremos también lo que viene ahora, que es el funeral del Santo Padre. Él ya lo dejó enmarcado, ¿cómo se va a hacer? Él estará unos días en Santa Marta, en la casa de residencia donde él vivió, donde él estuvo, donde él compartía, porque él vivía ahí, era su comunidad. Después irá a la plaza, a San Pedro, al Vaticano, a la Catedral de San Pedro. Allí estará para que algunas personalidades, el pueblo de Dios lo pueda saludar, y luego el funeral será en Santa María la Maggiore, que él lo dejó así, porque era la catedral amada por él. Cuando salía algún viaje, algún país, antes de salir a su regreso, siempre iba allí. Pues ahora vendrá el proceso del funeral, nos unimos en oración con él, viviendo este momento. Luego vendrá el proceso del cónclave, de la elección del nuevo Papa. Eso llevará algún tiempo y pues la iglesia, ahí vendrá el tiempo de orar, que es el Señor que nos conceda un Papa según su corazón. Y luego vendrá todo el proceso de nosotros como iglesia, ¿no? Todos los procesos pues ahora paran, pero lo leeremos con fe y con esperanza. El nombramiento de obispos es un oficio estrictamente del Papa. Es un proceso prolongado, dispendioso, y en ese estamos aquí en Yopal. Incidirá indudablemente este deceso en la designación del obispo, es decir, se prolonga. Sí, lastimosamente sí. Cuando acá pues se renuncia a todo, los nuncios hacen su renuncia porque estamos en sede vacante, no hay papa. Entonces todos los procesos paran hasta que vuelva a haber el nuevo papa, hasta que él ratifique esos encargos pastorales y a que vuelvan a retomar vida los procesos. Indudablemente esto para nosotros como diócesis sí, nos prolongará un poco más de tiempo la espera de nuestro obispo, pero seguiremos haciendo las cosas con amor, como el Santo Padre nos lo ha pedido, con esa esperanza, con esa alegría y dejándonos inspirar que nosotros como diócesis podamos en verdad ser estos puentes de comunicación con un mensaje pues de esperanza para todos, sobre todo los que más lo necesitan. Padre, ahora que no está el Papa Francisco, ¿esos vientos de renovación que él propuso continuarán o cambiarán de rumbo? Pienso que el legado del Papa Francisco es el legado de él. Es la inspiración del Espíritu Santo en su corazón, como él quería. Pienso que la iglesia es guiada por la acción del Espíritu Santo. Y la persona que vendrá y que el Espíritu Santo nosotros le pediremos que nos dará, seguirá llevando, porque es un mensaje para estos tiempos. Y la iglesia tiene que ser profeta en estos tiempos. Y es un mensaje que se necesita en estos tiempos. Sí, habían muchas líneas que el Santo Padre tenía, ¿no? Cada uno en su personalidad, cada uno en su lectura que hacía. Seguirá toda esta tarea sin duda de reformar muchas cosas, de plantear muchos, porque estamos frente a desafíos sobre lo humano, sobre lo institucional, y pediremos que sobre todo esto siga sin duda a la marcha que el Espíritu Santo suscite. Padre Jason, aprovechando este momento,
quiero aprovechar para escuchar de usted un balance de lo que fue el trabajo pastoral de esta Semana Santa que terminó y la corresponsalidad de los fieles. Bueno, no, nosotros como diócesis en nuestras comunidades tenemos una iglesia viva, vemos el esfuerzo de muchas comunidades por vivir todos estos momentos. Contamos con la presencia de las instituciones, la Policía Nacional que nos brindó siempre en nuestras celebraciones su compañía y su presencia, y sobre todo de los fieles que estuvieron en nosotros. Nosotros contentos en celebrar, vivir, los que pudieron participar en los diferentes momentos preparados con amor, vieron la viveza de nuestras celebraciones, la viveza de la fe de nuestro pueblo, y bueno, para nosotros significativo que hayamos vivido una Semana Santa en esta línea y pues que ahora la vivamos con este aspecto que es el fallecimiento del Santo Padre, pues todo nos convoca a seguir en la línea de la Pascua del Señor resucitado. Padre, la Iglesia Católica no deja de ser víctima de lo terrenal. En la Iglesia San Miguel Arcángel hubo un robo. ¿Qué sabe de eso? Sí, no, lo único que yo sé es que hubo un robo de... nosotros alquilamos las sillas porque no tenemos la capacidad y ya las otras celebraciones no tenemos la afluencia que a veces tenemos en estas celebraciones. Sé que el Padre alquiló algunas sillas y lastimosamente es así, pero no nos debe robar la esperanza. Hay que continuar trabajando, lo hablamos con el Padre, continuar y son momentos, sabemos que vivimos en una sociedad difícil, en una sociedad donde, sí, en todo esto que son tan conglomeraciones de personas, pues se llevaron unas 60 sillas, pero bueno, en esto la esperanza no nos defrauda y hay que ir adelante.